Hola, buenos días. Soy María José Bajén, jefa de Servicio de Atención a la Infancia, y es para mí un tremendo placer tener aquí a Jesús Palacios, catedrático de la Universidad en el área de Psicología Evolutiva de Educación de la Universidad de Sevilla, pero sobre todo porque es uno de los mayores expertos e investigadores sobre la adopción, no solo español, sino internacionalmente. Su amplio conocimiento y sus numerosos estudios sobre los efectos que en el desarrollo del niño tienen y de la niña en desprotección tienen los distintos contextos o entornos de cuidados, tanto institucionales como familiares, son los que de alguna manera avalan ese conocimiento certero sobre el desarrollo de los niños y niñas en entornos convivenciales alternativos o diferentes. Ninguno de los técnicos de protección que estamos aquí hemos podido avanzar en nuestros conocimientos sin haber trabajado, estudiado y leído los textos, los estudios y las investigaciones de Jesús Palacios. Es por eso un gran privilegio tenerlo aquí y poder presentarlo. En el área de adopción, además, específicamente, ha profundizado en los efectos de la separación, de la pérdida y de las nuevas vinculaciones, sobre la recuperación de niños y niñas tras su adopción y sobre la adopción y psicopatología. O, evidentemente, sobre los niveles de apoyo necesarios tras un proceso de adopción. Numerosos artículos, investigaciones, pero también colaboraciones con el Ministerio de Asuntos Sociales y distintos organismos públicos para elaborar guías y documentos técnicos que nos han permitido a los profesionales encontrar una manera de abordar esta situación y esta realidad. Sin más, de nuevo decir, ¿no?, que la importancia, lo último, es señalar la importancia que ha tenido para todos nosotros el programa de formación, un programa de formación para las familias adoptantes de adopción internacional que elaboró para la Dirección General de Infancia y Familias en el año 2006 y que ha sido base de numerosos de los programas formativos para las familias que hemos elaborado en las instituciones públicas. Sin más, de nuevo agradecerle que haya aceptado la invitación para participar en estas jornadas y la generosidad con la que siempre nos brinda su tiempo y conocimientos. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Muchas gracias. Toda persona que presenta tiene la obligación de ser generosa, por lo tanto, María José no ha sido una excepción. Muchas gracias por la invitación para estar aquí hoy. Muchas gracias a FADA, al Instituto Aragonés de Adopción y Acogimiento Familiar, al Sistema de Protección en Aragón, por la invitación y por la organización de este encuentro que claramente suscita un interés por parte de mucha gente, de muchos profesionales, siempre deseosos de ir profundizando en estas cosas que nos ocupan diariamente. Lamento mucho haberme perdido gran parte de la intervención anterior de este grado, que me ha interesado mucho lo poco que he oído, pero tenía que estar haciendo de traductor por ahí fuera y no he podido estar pendiente de todos los detalles del contenido, algunos de los cuales me parece que son bastante coherentes con algunas de las cosas que yo quiero contaros. Y lo que quiero contaros es algo sobre las adopciones que van mal, sobre las adopciones que van muy mal, sobre las adopciones que fracasan. Hace unos cuantos años recibí el encargo de la Junta de Andalucía, del Departamento de Adopción de la Junta de Andalucía, de estudiar este tema de los fracasos en adopción. Aprovechamos para estudiar también el mismo tema en acogimiento familiar, aunque el encargo inicial era estudiar los fracasos en adopción. Yo pedí que incluyéramos también el acogimiento familiar, que acaba siendo siempre el pariente pobre en el sistema de protección.
estuvieron de acuerdo en que estudiáramos también los fracasos en acogimiento familiar con la única condición de no darme más dinero para hacer la investigación, lo cual nos obligó, pues como siempre pasa en la investigación en estos temas, a hacer un esfuerzo, en fin, de recursos bastante notable. Pero bueno, en todo caso, lo que quiero hacer es hablaros sobre el tema de las adopciones que fracasan. Quiero hablaros de los datos, no solamente de los datos españoles que tenemos, que no son muchos, sino de los datos internacionales. Son bastante coincidentes, pero quiero que tengáis una visión un poquito global del asunto, no solamente de los datos, sino también del significado que tienen y de algunas de sus implicaciones. Cuando Esther decía cómo los intereses de todos, de los padres, de los profesionales, del sistema de protección han ido cambiando a medida que la realidad de la adopción ha ido cambiando. Cuando los niños y niñas llegaban al principio más pequeños, nuestra gran preocupación eran los temas de adaptación, los temas de ajuste, y luego, pues poco a poco han ido apareciendo otros temas de interés. Últimamente, entre los temas de interés está sin duda el tema de las adopciones que fracasan. Una buena muestra de que este tema es efectivamente interesante. Tengo algún problema con el mando que no me responde, es poco sensible, a pesar de que yo estoy maltratándolo todo lo que puedo, pero no quiere responder. Curiosamente funciona muy bien hacia atrás. A mí también me pasa. El problema es funcionar hacia adelante, que es mayor dificultad. Y bueno, llega un momento en que el hacia adelante se convierte, como veis, en un apagón generalizado. Lo que quería deciros, y puedo avanzar por ahí, lo que quería deciros es que este creciente interés en el tema de las adopciones que fracasan se pone de manifiesto en muy distintas cuestiones, y como investigador os traía simplemente la referencia al hecho de que cada vez más empiezan a aparecer en la literatura internacional revisiones de literatura. Cuando hay una revisión de literatura es porque empieza a haber cuerpo suficiente de datos, cuerpo suficiente de investigación, como para, si quieres te doy el mío, que me lo controlo bien, por si eso nos facilita las cosas. Es solo al principio, esto no dura siempre. ¿Ahora? Déjamelo bien. No te lo puedes. Vale. Pásame la siguiente, por favor. Pásame la siguiente. Pásamela entera. Déjame, mientras cambias la pila, perfecto, déjamelo ahí, por favor, para ir avanzando, porque si no el tiempo pasa y es implacable. En la diapositiva anterior lo que aparecía son simplemente algunas revisiones de literatura recientes, y hacía un poco de propaganda, inevitablemente, de una que acabo de preparar y que se publicará a principio de 2019, revisando los datos de la investigación internacional sobre este tema y aportando investigaciones concretas hechas en distintos países. Lo que os muestro aquí es que es un tema donde hay mucha discrepancia, donde hay una gran falta de unanimidad en muchos sentidos. Como veis aquí, por una parte, para empezar, hay discrepancia en la terminología. Cada uno llama de una manera distinta a este asunto de los fracasos, de las rupturas, de las discontinuidades, de la inestabilidad, y a veces no está claro de qué estamos hablando porque los términos que utilizamos con mucha frecuencia son diferentes. Los diseños de investigación que se utilizan para analizar, para investigar el tema son igualmente distintos. Algunas investigaciones están basadas en datos de la administración, con las limitaciones que eso tiene. Otros están basados en datos judiciales, con las limitaciones que eso tiene. Otras están basadas en encuestas que se hacen entre familias adoptivas, con las limitaciones que eso tiene. Otras están cada enfoque tiene sus ventajas y tiene sus limitaciones, pero todas ellas tienen en conjunto esta idea de que cada uno nos acercamos al tema desde una
perspectiva un poco diferente, gracias, lo cual va probablemente a hacer que los datos sean contradictorios. Lógicamente no es lo mismo utilizar unos métodos de investigación que utilizar otros. Y finalmente, las muestras que se utilizan en las investigaciones son también diferentes. A veces se estudian solamente casos que están, los casos de preadopción o los casos de posadopción o los niños en los primeros años o solamente en la adolescencia, en fin, hay mucha diversidad en la manera de acercarse al tema y eso inevitablemente da lugar a muchas discrepancias en los datos de investigación. La definición que yo he utilizado para nuestra investigación y en los estudios que estamos haciendo es una definición bastante genérica. Definimos una adopción fracasada cuando la vida juntos en la familia adoptiva antes de los 18 años termina de una manera, digamos, no deseable, con independencia de que sea adopción nacional o internacional, de que estemos hablando de preadopción o de postadopción. Tenemos pila nueva y esa es la buena noticia. La buena noticia es que tenemos una pila nueva. La mala noticia es que la pila nueva es que esto de depender del PowerPoint es un problema, ¿verdad? Bueno, lo siento, pero no funciona. Yo tengo un pasador de diapositivas que es el más viejo que hay de todos los posibles. Voy a pedir, por favor, a los técnicos que lo intentemos con el mío, que es viejo pero potente, supongamos. Pero necesito que el receptor esté instalado allá, porque no creo que se pueda instalar aquí. Perdón por el... os veo con dificultad, me hacéis una señal cuando esté... Gracias. Bueno, hay que darle un poco de emoción técnica al asunto, porque claro, sin emoción, lo malo es cuando la emoción, pues en fin, se prolonga y se convierte en otra cosa. ¿Veis? Viejo, el más viejo que haya. Alguien me quería regalar uno nuevo hace poco y dije, no, por favor, no me separes de mi objeto de apego fundamental, ¿no? Bueno, lo que quiero contraponeros ahora son dos situaciones. Una, que es la situación que se da, por fortuna, con mayor frecuencia. No podemos olvidar que, aunque trabajemos en adopciones fracasadas, la mayor parte de las adopciones no fracasan, por lo tanto, conviene hablar, en primer lugar, de que hay muchas adopciones que son estables. El circuito es un circuito que todos conocemos, hay una separación de la familia biológica, una declaración de adoptabilidad, un acogimiento preadoptivo. Cuando el acogimiento preadoptivo es estable y se formaliza la adopción, tenemos una adopción formalizada y tenemos una estabilidad en la vida familiar adoptiva. A mí me gusta mucho la distinción que plantean unos buenos amigos, unos buenos colegas míos, David Brosinski y Susan Smith, que distinguen entre tres tipos de estabilidad y que nos interesa para el tema de las rupturas porque a veces se producen rupturas en algunos de estos aspectos, pero no en los otros. Ellos hablan, por una parte, de la estabilidad jurídica. Una vez que el niño es adoptado, queda adoptado para siempre, a no ser que esa adopción termine deshaciéndose, porque efectivamente hay un fracaso judicialmente formalizado que hace que el niño pudiera volver a ser adoptable de nuevo. Por lo tanto, esta sería la estabilidad jurídica. Está la estabilidad residencial. No solamente se trata de que
el vínculo jurídico permanezca, porque el niño continúa siendo hijo de los padres adoptivos, sino de que continúe viviendo con ellos. Tenemos situaciones en las cuales la situación jurídica es estable, pero el niño está en algún otro lugar, como después veremos, y por lo tanto, y luego está la estabilidad relacional. No se trata solo de que haya estabilidad jurídica, de que la situación jurídica sea esa, no se trata solo de que el niño continúe, la niña continúe viviendo, el hijo o la hija continúe viviendo con los padres adoptivos, se trata además de que las relaciones entre adoptantes y adoptados sean positivas, sean buenas, haya una estabilidad relacional. Y hay distintos niveles de inestabilidad que se relacionan con distintas circunstancias de estas que estamos hablando. Cuando hablamos de adopciones inestables, algunas de las cuales van a ser adopciones fracasadas, estamos hablando de una situación que puede ocurrir o bien durante el acogimiento preadoptivo, durante la fase previa a la formalización de la adopción, momento en el cual, una vez que se produce la ruptura, el niño o la niña vuelve al sistema de protección y, por lo tanto, vuelve a estar en condiciones de la búsqueda de una nueva situación de estabilidad, o puede ocurrir una vez que la adopción se ha formalizado jurídicamente, a partir del momento en el cual típicamente pueden ocurrir varias cosas. Hay una salida temporal de la familia adoptiva. Por ejemplo, típicamente entre nosotros significa que el niño o la niña pasa a acogimiento residencial, a veces con vistas a la reintegración a la familia adoptiva, a veces esa reintegración se consigue y entonces estamos hablando de una situación de estabilidad, y en otras ocasiones el objetivo de la reunificación no se produce. Hay adopciones inestables en las cuales no se ha producido, no se va a producir la ruptura de la estabilidad jurídica, niños y niñas van a seguir jurídicamente como hijos de sus padres adoptivos, pero en realidad la convivencia está rota. El chico o la chica vive en un internado, vive con unos familiares, vive con unos vecinos, vive con unos amigos, no se ha roto el vínculo jurídico, pero se ha roto el vínculo residencial, probablemente porque se ha roto el vínculo relacional. Si no se hubiera roto el vínculo relacional, probablemente no tendría sentido. Y luego, finalmente, están las adopciones que oficialmente van a constar como fracasadas. Aquellas en las cuales se produce una vuelta al sistema de protección y el que estaba adoptado anteriormente o la que estaba adoptada anteriormente por una familia queda de nuevo en condición de adoptabilidad posterior. Lo que esto significa es que cuando hablamos de adopciones fracasadas, típicamente estamos hablando de una parte pequeña de unas situaciones que son bastante más amplias. Estamos hablando solo de aquellas que oficialmente se convierten en adopciones fracasadas, cuando en realidad hay otras circunstancias que no definiríamos precisamente como circunstancias de éxito o circunstancias de estabilidad. De hecho, esta presentación que tenéis aquí en la pantalla ahora, que sugeriría que en el campo de la adopción o tenemos el blanco o el negro, o tenemos el negro o el rojo, o son estables o son inestables, en realidad no es una buena descripción de lo que realmente ocurre, y lo que realmente ocurre es que hay muchas familias adoptivas. Smith ha calculado que entre un 20 y un 30% que están viviendo en medio de muy serias dificultades. No se ha roto la estabilidad jurídica, no se ha roto la estabilidad residencial, pero la estabilidad relacional, las graves dificultades en la convivencia, están presentes. Así es que una cosa es hablar de adopciones que fracasan y otra cosa es recordar siempre que ese número de adopciones que fracasan representan solo una parte pequeña, en primer lugar, de las que realmente fracasan, porque muchas de las que fracasan sencillamente las desconocemos, forman parte de la vida privada de las familias, no sabemos muy bien qué es lo que está ocurriendo, a no ser que se haya formalizado, que haya llegado a tal grado de ruptura que aquello acaba formalizándose, es conocido, etcétera, etcétera. Están, por una parte, muchos casos que son desconocidos. Hay otros casos que son de pura inestabilidad en las relaciones, y hay luego este porcentaje más o menos pequeño, conocido, de casos en los cuales se producen fracasos. Las tres preguntas
Las tres preguntas de investigación fundamentales a las cuales yo voy a intentar responder son, en primer lugar, ¿cuántas adopciones fracasan? En segundo lugar, ¿por qué fracasan? Y, en tercer lugar, ¿qué se puede hacer para mejorar la situación? ¿Qué se puede hacer para prevenir los fracasos? No me pregunto, no nos preguntamos qué se puede hacer para evitar los fracasos, porque probablemente, como en cualquier otra circunstancia de la vida y en cualquier otra circunstancia de relaciones familiares, un cierto nivel de fracasos, de que las cosas van mal porque sencillamente van mal y probablemente es imposible evitar por completo que algún caso vaya mal, pero al menos sí podemos hablar, y creo que con algún fundamento, del tema de la prevención. Primera pregunta, por lo tanto, ¿cuántas adopciones fracasan? Primera dificultad que tenemos los investigadores es identificar los casos de fracaso, para poder contabilizarlos, identificarlos y ya entender, después de lo que acabo de contar ahora, cómo de difícil, hasta qué punto es difícil realmente hacer esa cuantificación. Hay muchos casos de chicos y chicas que ya no viven con la familia adoptiva. No se ha producido la ruptura jurídica, pero de hecho se ha roto la convivencia, se ha roto la residencia juntos y con toda probabilidad se han roto las relaciones. Estamos seguros de que los datos conocidos representan solo una parte pequeña de la realidad existente, pero no sabemos cuánto representan, no sabemos si representan una parte, la mitad, el 20%, el 40%, no sabemos exactamente cuánto representan. De hecho, las investigaciones muestran una gran discrepancia. El resumen de investigaciones que hizo Alan Ruston en 2004 hablaba de una horquilla de fracasos entre el 10 y el 50%. Imaginaos, eso no es una horquilla, eso es una, en fin, es una apertura extraordinaria, dependiendo fundamentalmente del tipo de muestra. Es decir, lógicamente, si yo lo que estudio es adopciones por encima de los 15 años, niños que son adoptados por encima de los 15 años que fracasan, hombre, más probablemente me voy a acercar al límite más alto de la horquilla. Adopciones que fracasan dentro de los 6 primeros meses de convivencia adoptiva. Lógicamente me voy a poner en la parte más baja de la horquilla. Por lo tanto, dependiendo mucho de qué es lo que esté estudiando, no os extrañe encontrar porcentajes muy distintos de unas investigaciones a otras, porque cada investigación debe ser contextualizada en qué tipo de adopción está estudiando, en qué edades y con qué características. Lógicamente, si uno controla eso, los porcentajes pueden variar enormemente. Hay bastante unanimidad en las investigaciones recientes, indicando que en Estados Unidos, que es un país donde se ha investigado mucho sobre este tema y donde en general tienen bastantes buenos datos administrativos, el porcentaje de fracasos es en torno a un 9% para los casos de preadopción y en torno a un 2% en los casos de adopción. En Europa, todas las investigaciones europeas hablan de un porcentaje más bajo, particularmente en la preadopción. Estamos hablando en Europa de un 4% aproximadamente de fracasos. Recordad, sabiendo que este 4% representa una parte pequeña de todo lo que he estado contando. Estos son los casos oficiales, los casos conocidos, los casos formalizados de ruptura. Imposible saber por qué los datos estadounidenses son más altos que los datos europeos. ¿Es porque ellos tienen mejor control administrativo de las situaciones? ¿Es porque allí hay más rupturas que aquí? No lo sabemos. Sencillamente hay un dato que se repite una y otra vez en las investigaciones en ese sentido. La investigación que nosotros hicimos en Andalucía, que es una investigación bastante limitada en cuanto a este tema de cuántas adopciones fracasan, porque lo que se nos pidió fue que estudiáramos los fracasos desde el año 2002 al año 2013, una década entera, de un tema en el cual no hay registros. Los expedientes de adopción se cierran cuando la adopción se lleva a cabo, por lo tanto no hay un campo en las bases de datos, no hay un campo para adopción que ha fracasado, así es que tuvimos que recurrir a la memoria de los profesionales de la adopción que nos identificaron casos, pero claro, recurrir a la memoria de la gente en un mundo donde los profesionales cambian con tanta frecuencia y de cosas que ocurrieron hace 10 años, etcétera, etcétera, tiene un valor muy relativo. Por lo tanto, los datos numéricos, los datos cuantitativos de Andalucía, que hablan de en torno a un 1,5% de ruptura,
1,5% de fracasos deben ser tomados con mucha cautela. Como siempre ocurre en todas las investigaciones internacionales y nacionales, también en Andalucía, los fracasos en adopción nacional son mucho más altos que en adopción internacional. Todas las investigaciones internacionales, nacionales e internacionales, indican un porcentaje más alto de fracasos en adopción nacional que en adopción internacional, y en eso no fuimos distintos. Nosotros nos complicamos un poco más la vida, quisimos estudiar no solamente los casos de fracaso, quisimos estudiar, nos dijeron que podíamos hacerlo, pero que no había más dinero, quisimos estudiar también los casos de grave riesgo. No solamente queríamos saber los casos de fracaso, queríamos conocer también casos de grave riesgo. ¿Cómo definimos casos de grave riesgo? Como mejor pudimos. Recurrimos al servicio postadopción. Pedimos que el servicio postadopción nos identificara casos que, a su juicio, estaban evolucionando con muy graves dificultades, que nos identificaran casos que habían estado en terapia por al menos durante un año y que, a juicio de los terapeutas, la adopción o estaba rota o estaba a punto de romperse o estaba en una situación de muy grave crisis, hasta el punto de que con frecuencia ellos tenían la sensación de que aquella visita, aquella entrevista, aquella sesión era la última que iban a tener, porque probablemente la separación se iba a producir. Por lo tanto, el servicio postadopción nos ayudó a identificar con estos criterios los casos de grave riesgo, y aquí el porcentaje subió a un 4,5% para Andalucía. Más fracasos en adopción nacional que internacional. Los porcentajes a veces son un poco engañosos, y yo quiero daros una traducción en otros términos que creo que permiten visibilizar mejor las cosas. Si en Estados Unidos hay 125.000 adopciones por año, estos porcentajes de fracaso significa que cada año fracasan 13.000 adopciones. Es que decir 9% parece que es... Vamos a traducirlo en caras, vamos a traducirlo en números, vamos a traducirlo en personas concretas. Si en Europa hacemos 125.000 adopciones por año aproximadamente, eso significa que anualmente hay 13.000 adopciones que fracasan, que es un número, claro, es que decir que un 4% parece que es un número casi insignificante. A mí 13.000 no me parece un número insignificante. Incluso sabiendo que los datos nuestros de Andalucía, los datos cuantitativos de cuántas adopciones fracasan, representan solo una parte pequeña de la realidad, solo los casos que, a través de los procedimientos que os he dicho, son encontrados, significaría que 1 de cada 66 adopciones fracasa. Y en el caso de grave riesgo, significaría que 1 de cada 22 adopciones entra en situación de grave riesgo. Por tanto, cuidado con la interpretación de los porcentajes y con no entender bien cuáles son los números que esos porcentajes representan. En resumen, para concluir la respuesta a esta primera cuestión, no sabemos cuántas adopciones fracasan y no es fácil saberlo. Lo que sí sabemos es que el número de adopciones que terminan en fracaso o que pasan por muy serias dificultades no es un número pequeño, es un número significativo. Y si queréis, lo que también sabemos es que la mayor parte de las adopciones no fracasan, que la mayor parte de las adopciones son estables, lo cual no quiere decir que, lógicamente, que no pasen por dificultades, que no pasen por distintos niveles de problemas. La segunda pregunta que nos hemos planteado todos los que nos dedicamos a investigar este tema es ¿por qué fracasan las adopciones? ¿Por qué se produce el fracaso? Y este es un terreno en el cual hay mucha unanimidad en la investigación. Yo diría una absoluta unanimidad en la investigación, y es que los fracasos típicamente no se producen como consecuencia de un problema. No se producen típicamente como consecuencia de una causa, sino que típicamente se producen como consecuencia de una acumulación de factores de riesgo. Volveré a insistir sobre ello. Al final, la presencia de un solo factor de riesgo o de algunos factores de riesgo por sí solos no es suficiente para explicar la situación de fracaso si no se produce esta acumulación de factores de riesgo que típicamente pertenecen a 3 ámbitos diferentes. Por un lado, tenemos factores de riesgo en el adoptado o la adoptada.
Por otro lado, factores de riesgo en los adoptantes, en quienes adoptan, en la familia adoptiva o en la convivencia familiar, y por otro lado tenemos factores de riesgo en las intervenciones profesionales. La mayor parte de los fracasos ocurren porque se alinean de mala manera los planetas para que se sumen factores de riesgo del adoptado, factores de riesgo de los adoptantes y factores de riesgo en la intervención profesional, dando lugar como resultado final a la existencia de fracaso. Dentro de estos tres grupos de factores de riesgo, la investigación es bastante más coincidente y es bastante más abundante respecto a los factores de riesgo en los adoptados. Así es que vamos a hablar de ello. El factor de riesgo de ruptura para adopción y de fracaso de adopción que aparece como número 1 en todas las investigaciones es la edad más elevada a la llegada, una edad más tardía en el momento de la adopción. Una edad más tardía significa una mayor adversidad acumulada, significa que es un chico o una chica que ha sufrido más, que ha tenido experiencias de adversidad acumulada mayores. Este es un dato, y es un dato que debe mencionarse, porque, como digo, la investigación es unánime al respecto, pero a mí no me gusta decir este dato sin añadir un par de reflexiones más. En primer lugar, la gran mayoría de las adopciones tardías no fracasan. La gran mayoría de las adopciones de niños y niñas mayores no fracasan. No quiere decir que no tengan dificultades, quiere decir que no fracasan. Los datos nuestros en Andalucía indican que el 92% de las adopciones de niños con 6 años o más en el momento de la llegada y el 88% de las adopciones de niños y niñas con 10 años o más en el momento de la llegada son adopciones estables, son adopciones que no fracasan. Por lo tanto, necesitamos seguir adoptando a niños y niñas de edad avanzada. También para ellos la adopción es una alternativa. Ellos también la necesitan y ellos también pueden beneficiarse de ella. Es verdad, los porcentajes de fracaso, los porcentajes de riesgo aumentan con la edad, pero no podemos olvidar que la gran mayoría de ellos acaban teniendo adopciones estables. Por lo tanto, está bien resaltar el hecho de que la edad más elevada a la llegada es el factor número 1 identificado por las investigaciones, pero no podemos olvidar esta otra información. Hay otro dato que es interesante también y que hay bastante coincidencia en las investigaciones, y es que la edad promedio en que se producen las rupturas, la salida de los adoptados de la familia, es en torno a los 13-14 años. Es en torno a los 13-14 años, lo cual no significa que los problemas empiecen en torno a los 13-14 años. Típicamente lo que ocurre a esa edad es que, como ocurre, este es el viejo principio de la acentuación de los problemas. En cualquier momento evolutivo, lo más probable es que los problemas no resueltos vayan acumulándose y vayan acentuándose con el tiempo. Por lo tanto, no es que a los 13 años aparezcan problemas, es que todos los problemas que no se habían resuelto acaban acumulándose y con la llegada al inicio de la adolescencia acaban dando lugar a una situación más insostenible. Típicamente, las rupturas se producen no como consecuencia de crisis pasajeras, se producen después de unos cuantos años de convivencia y después de intentos de algún tipo o de otro, mejores o peores, con más eficacia o con menos eficacia, por parte de las familias para resolver los problemas. Típicamente las rupturas no son la consecuencia de una crisis temporal, no son la consecuencia de un capricho pasajero, sino son la consecuencia de mucha adversidad acumulada en el interior de la familia, de mucha dificultad, de mucha conflictividad acumulada en el interior de la familia. Por lo tanto, factor número 1, factor de riesgo número 1 en los adoptados que terminan en fracaso es la edad más elevada en el momento de la llegada. Factor número 2 son problemas de comportamiento y problemas emocionales. Prácticamente no en todos, pero en la inmensa mayoría de los casos, el problema número 1 tiene que ver con las conductas agresivas, comportamientos agresivos, comportamientos oposicionales, graves dificultades en la relación. Una de las cosas que más me ha impresionado a mí ha sido constatar los altos niveles de violencia que se dan en el interior de estas familias, de violencia física, de violencia de los adoptantes a los adoptados, de los adoptados a los adoptantes, de los hermanos cuando hay más de un miembro, más de un hijo en la familia. En torno a un 50-60% de los casos que terminan en fracaso
han pasado por experiencias, y este dato es de Andalucía, pero es exactamente coincidente con los porcentajes de la investigación en Reino Unido, por ejemplo, que hablan también de un 50-60% casos de violencia en el interior de estas familias que terminan en fracaso. De los problemas emocionales, sin duda alguna, los problemas de apego, los problemas de vinculación destacan como probablemente los más importantes, y el apego es siempre una realidad que circula como mínimo en dos direcciones, por lo tanto no estamos hablando, aunque esté mencionándolo aquí entre los factores de riesgo del adoptado, no es un problema de apego del adoptado, es un problema en la relación, es un problema en la vinculación, donde sin duda alguna el adoptado ha contribuido con alguna cosa, pero también, como luego indicaré, los adoptantes han contribuido con su propia parte, con su propia contribución. En nuestros datos, en 2 de cada 3 casos de fracaso hay problemas de apego, hay problemas de vinculación. Y problemas de apego y problemas de vinculación que típicamente tienden a darse, como todos estos problemas de los que estamos hablando, tienden a darse desde el comienzo de la convivencia. Son problemas de aparición temprana, que se van acumulando y se van acentuando con el tiempo. Acaban a los 13 o 14 años en ruptura, pero han ido gestándose desde edades muy tempranas, a veces desde la llegada. Los problemas efectivamente suelen darse desde el comienzo de la convivencia. Con mucha frecuencia nosotros, los profesionales de la adopción, no interpretamos bien las cosas y creemos que esos problemas son problemas típicos de la fase de adaptación. Son problemas que van a superarse con el tiempo, que se van a resolver solos. Una de las dificultades que tenemos, efectivamente, es distinguir entre cuando algunos problemas de los que observamos son problemas transitorios que se van a resolver, o cuando la esencia, la magnitud, la calidad de los problemas nos está hablando de algo que no se va a resolver solo con el tiempo si no hacemos cosas para intentar que se resuelvan. Por tanto, ojo con esta interpretación errónea de los problemas típicos de la fase de adaptación. Nosotros hemos terminado el seguimiento preadoptivo, desaparecemos, y como no era un problema típico de la fase de adaptación, y como nosotros ya nos hemos ido, los problemas van creciendo, los problemas van aumentando, y cuando nos enteramos a veces resulta demasiado tarde. Algunas características de chicos y chicas que no aparecen con una clara relación con el fracaso en las investigaciones. No parece claro que el tipo de maltrato que han sufrido antes de la adopción tenga mayor o menor relación con la experiencia de fracaso. No hay datos claros con respecto a la adopción de hermanos. Algunas investigaciones muestran que los grupos de hermanos tienen más riesgo de fracaso, otras investigaciones muestran que hay menos riesgo de fracaso cuando hay grupos de hermanos. Lo que esto significa es que probablemente no es la existencia de hermanos por sí sola, sino otros factores que haya alrededor de la presencia de hermanos los que deben ayudarnos a interpretar las cosas. No hay mayor incidencia de fracaso significativamente entre chicos y chicas, no hay tampoco mayor incidencia en función de la raza, del grupo étnico, en función del país de origen, a no ser que el país de origen se relacione con alguna de estas cuestiones de aquí. Lógicamente, si de un país de origen hay niños y niñas de edades más tempranas, es menos probable que ahí haya fracasos adoptivos, siguiendo la misma lógica, pero no es el país de origen per se, sino que es fundamentalmente este núcleo de problemas de aquí los que están relacionados con la existencia, la experiencia de fracaso. Por lo tanto, os decía, hay 3 patas típicamente soportando la existencia de los fracasos: una característica de los adoptados, 2 características de los adoptantes y de la convivencia. Y de eso quiero hablaros a continuación. Aquí hay mucha menos coincidencia, mucho menos consenso en la investigación, por la sencilla razón de que mientras que todos los investigadores, cuando estudiamos las características de los niños, prestamos atención a la edad de la llegada, a la hora de estudiar las características de los adoptantes, cada uno estudiamos una cosa diferente. Por ejemplo, a mí me interesó estudiar el tema de la motivación y las expectativas de los adoptantes, pero otros investigadores no han estudiado motivación y expectativas de los adoptantes, con lo cual no encuentran que eso sea un factor importante. ¿Quiere decir que no es un factor importante? No. Quiere decir que no hay unanimidad en los temas que estudiamos y no hay unanimidad en la manera de estudiarlos y, por lo tanto, difícilmente va a haber unanimidad en las conclusiones. De todas maneras, os indico algunos de los datos que las investigaciones, no solamente las mías, también las de colegas internacionales, han ido desarrollando sobre este asunto.
el tema de la motivación, particularmente cuando son motivaciones que están, cuando la motivación fundamental para adoptar estaba muy centrada en las necesidades adultas. Queremos adoptar porque necesitamos ampliar nuestra familia, porque necesitamos ser padres, porque necesitamos dar amor, porque necesitamos, muy centrado en las necesidades adultas y mucho menos pendiente de lo que significan las necesidades de los adoptados. Sus necesidades en el momento de la adopción, pero también a lo largo de su vida. El tema de las expectativas aparece una y otra vez en la investigación por parte de todos aquellos que hemos considerado este como un factor importante. Las expectativas no realistas por parte de los adoptantes, con una idealización del niño adoptado o con una idealización de las propias capacidades como adoptantes, capacidades parentales, a veces alimentada por una pobre información sobre las características del niño o la niña en el momento de la adopción, bien sea porque no se tenga, bien sea porque se tiene pero no se da, bien sea porque se tiene y se da pero no se hace de una manera clara, de una manera que ayude a la gente a entender lo que significa. No se trata solamente de saber que vivió en la calle, se trata de que los padres entiendan qué puede significar para un niño haber vivido en la calle. No se trata solo de dar la información, se trata de comunicar, se trata de explicar y se trata de profundizar en el significado de esas características. Y luego el otro problema que tiene que ver con expectativas es la gran dificultad que tienen estas familias que terminan en graves dificultades para ir readaptando su visión del niño a medida que va llegando nueva información. A veces se mantienen estáticos en aquella visión idealizada del principio y todo lo que hacen es quejarse de que la realidad del niño no coincide con aquella visión que ellos tenían, porque en realidad lo que está ocurriendo es una incapacidad para adaptarse a las nuevas cosas que han ido apareciendo, a los nuevos datos, a las nuevas necesidades que han ido apareciendo. He mencionado antes el apego como una dificultad al hablar de las características de los adoptados. Hay que hablar también de dificultades de apego al hablar de características de los adoptantes. A veces por los propios problemas emocionales, por la propia historia de apego, por las propias dificultades de apego que puedan tener o que puedan haber tenido los adoptantes, a veces por otros problemas de salud mental que no tienen directamente que ver con apego, pero que pueden aparecer también, a veces por la convivencia familiar muy conflictiva, donde realmente el espacio para el encuentro, el espacio para la relación, el espacio para la profundidad, para la individualización, para el compromiso emocional, etcétera, etcétera, está muy comprometido. Otra característica de los adoptantes cuyas adopciones terminan en fracaso es que son padres y madres que tienen capacidades parentales muy limitadas, que tienen dificultades particularmente para hacer frente a los problemas, particularmente para hacer frente a serias dificultades. Gente que no sabe afrontar bien los problemas, que no tienen capacidad, que no tienen habilidad, que a veces todo lo que consiguen de un día para otro es hacerlo un poquito peor, empeorar un poquito, tensionar más, crear más dificultad, aumentar más la distancia, gente que tiene realmente dificultades para afrontar problemas que a veces son bien complicados, hay que reconocerlo, pero de todas maneras, siendo bien complicados, uno puede tener una mayor o menor capacidad para dar respuesta a aquellas complicaciones. La falta de apoyo social y la escasa inclinación de muchas de estas familias para pedir ayuda y para pedir ayuda pronto, es otra de las características que encontramos con frecuencia entre los factores de riesgo. Por el contrario, la investigación nuestra y otras investigaciones también muestran algunos factores no solamente de riesgo, sino de protección. Las adopciones que se hacen de niños que eran conocidos previamente, por ejemplo, entre nosotros típicamente sería la adopción de un niño que ha estado previamente en acogimiento familiar con la misma familia, son adopciones que tienen mucho menos riesgo de fracaso. El niño es bien conocido, las expectativas probablemente están ajustadas. Si quiero adoptar a aquel que he tenido en acogimiento familiar, probablemente es porque tengo una vinculación, porque está ya creado el contexto para que todo eso evolucione positivamente. Y de nuevo, hay algunas características que muestran no estar relacionadas con la existencia de fracaso, como la edad de los adoptantes, su nivel educativo, la duración del matrimonio, el tipo de familia mono, biparental, homoparental, heteroparental. Nosotros en la investigación de Andalucía, dentro de las familias
de las adopciones fracasadas tenemos un poco de todo en la representación que les corresponde. Tenemos biparentales, tenemos monoparentales, tenemos homoparentales, más o menos en la proporción que les corresponde en el terreno de la adopción. Y la tercera pata, el tercer elemento que interviene, factores de riesgo en el adoptado, factores de riesgo en adoptantes, factores de riesgo en la intervención profesional. He diferenciado los factores de riesgo en la intervención profesional preadopción y postadopción porque me parece que tiene alguna utilidad hacerlo así. En la preadopción, uno de los problemas que encontramos con frecuencia son valoraciones de idoneidad muy superficiales. Muy superficiales significa cosas como, por ejemplo, la siguiente. ¿Ustedes por qué quieren adoptar? Porque queremos ser padres. Siguiente pregunta. Eso es superficial. ¿Y qué esperan ustedes? ¿Y ustedes creen que los niños adoptados deben saber que son adoptados? Por supuesto. Siguiente pregunta. A eso me refiero. Y hay otro problema con la valoración de idoneidad y con la preparación para adopción que a mí me preocupa cada vez más. Y es que nuestros modelos, y cuando digo nuestros incluyo nuestros modelos de valoración de idoneidad y nuestros modelos de preparación para la adopción se desarrollaron para un tipo de adopción que no es el tipo de adopción que estamos haciendo en la actualidad. Nuestros programas de preparación para la adopción, nuestros criterios de valoración para la idoneidad, están hechos pensando en niños y niñas fundamentalmente pequeñitos y sin graves dificultades. La realidad de la adopción es que los niños y niñas son cada vez más mayores y tienen cada vez más dificultades y cada vez somos más conscientes del riesgo. Por lo tanto, no podemos continuar utilizando modelos de intervención profesional que están basados en el tipo de adopciones que hacíamos hace 15 años, porque el tipo de adopciones de la actualidad ha cambiado. Y o bien nosotros cambiamos nuestros modelos de intervención profesional para hacerlos más adecuados a la realidad actual, que es una realidad en la cual el riesgo, los factores de riesgo, forman una parte importante, o bien no estamos haciendo bien nuestro trabajo. Lo mismo vale para la preparación de adoptantes, con frecuencia por completo ignorante de la existencia de dificultades, problemas, una preparación a veces hecha desde la ingenuidad que con mucho cariño, con mucho apoyo, con mucha paciencia, todo acaba resolviéndose. Efectivamente, el cariño, la paciencia y el apoyo resuelven muchas cosas, pero no todas, y desde luego no las más complicadas, que requieren otro tipo de actuaciones. Errores en la asignación, creedme, estudiando los expedientes de casos de fracaso, a veces uno se lleva las manos a la cabeza. ¿Qué profesional de la salud mental puso a este niño en esta familia? Es inconcebible. A veces excesiva distancia entre el proyecto de adopción de los adoptantes y la adopción que acaban haciendo al final. Una cierta distancia tiene que haber. Si no forzamos las expectativas iniciales de la gente, vamos a dejar a los niños mayores de 3 años en las instituciones para toda la vida. Por lo tanto, tenemos que estirar sus expectativas, pero tenemos que tener cuidado con quién las estiramos y hasta dónde las estiramos, porque una distancia excesiva entre el proyecto inicial y la adopción que acaban haciendo, para algunas familias es soportable, pero para otras es sencillamente impracticable, y tenemos que tener cuidado un poco también con eso. El tema de la comunicación con los adoptantes sobre las características del adoptado, muchas veces sencillamente a la gente se le da una información escrita o se le lee una información. No se trata solo de dar una información, se trata de explicar lo que significa y de explicar lo que puede significar emocionalmente, conductualmente, evolutivamente, cognitivamente, escolarmente, ciertas experiencias que niños y niñas han tenido antes de la adopción. Con mucha frecuencia ocurre que los adoptantes se enteran de cosas del adoptado después de la llegada, muchas veces a través del adoptado. A veces porque no eran conocidas por nadie, otras veces porque eran conocidas pero se minimizaron o no se transmitió la información adecuadamente. Con frecuencia los adoptantes
cuyas adopciones fracasan se sienten engañados por el sistema, se sienten engañados por los profesionales, y aquí aparece típicamente, ¿cómo que no les dijimos? Claro que les dijimos, pero ¿cómo que nos dijisteis? Nunca nos dijisteis. Hay una frecuente discrepancia entre lo que unos y otros dicen que se habló, se dijo, como no se documenta, como no está escrito, etcétera, etcétera, aumentan esas dificultades. Factores de riesgo después de la adopción: ausencia o insuficiencia de servicios post-adopción. Dejadme que hable un poquito de este tema. Son servicios que están presentes o actuaciones que ocurren infrecuentemente. Con bastante frecuencia actuaciones que se limitan a los periodos iniciales después de la llegada, a veces los marcados obligatoriamente por los países de origen en los seguimientos para adopción internacional. Con mucha frecuencia, con una gran discontinuidad de profesionales, de tal manera que cada vez que una familia recibe a un profesional, ve a un profesional distinto, al cual hay que explicarle la película desde el principio otra vez, porque no sabe nada de la historia, porque le han informado mal, porque no viene con conocimiento suficiente. Con mucha frecuencia, estas familias buscan ayuda ya muy tarde, cuando todo lo que se puede hacer es intentar que la separación sea lo menos traumática posible, porque ya prácticamente cuando aparecen los padres, los adoptantes en el servicio, es para decir, aquí está, quédenselo ni un minuto más viviendo juntos. Otra característica de los servicios posadopción y de la ayuda que ofrecen es la enorme distancia que hay entre la magnitud de los problemas que las familias llevan y el tipo de ayuda que se ofrece a estas familias. Hay una disparidad extraordinaria entre la cantidad y significado de los problemas que estas familias tienen y el tipo de ayuda que reciben. Esa ayuda, con mucha frecuencia, está centrada en darles buenos consejos, en darles palabras de apoyo, no se preocupen, que con el tiempo, que con cariño, pero que hay que poner límites, bla, 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 de counseling, digamos, de un apoyo bastante superficial que no va al fondo de las cuestiones. Y luego, por otra parte, no todos los problemas están de parte de los profesionales. A veces también ocurre que los propios adoptantes muestran una escasa receptividad ante las intervenciones profesionales que se hacen con ellos para continuar con el tratamiento. Por lo tanto, ausencia o insuficiencia de servicios posadopción, escasa o inadecuada detección de problemas iniciales, seguimientos infrecuentes, a veces los que están marcados por los países de origen, seguimientos muy superficiales, con una extraordinaria falta de instrumentos de diagnóstico, con una tendencia al impresionismo por parte de los profesionales. No, fui y me dio la impresión de que... ¿Cómo que fui y me dio la impresión de que? No, es que me han dicho que... Superficialidad. Esta valoración basada en impresiones, hay una falta de objetivación, hay una falta de fundamentación, que a uno se le cae de las manos cuando ve estos expedientes y muchas veces lo que reflejan son puras impresiones, son puras de una visita, de un rato, de algo que ocurrió, tal vez anecdótico, o tal vez no tan anecdótico, pero si estás allí un cuarto de hora, no digamos si haces un seguimiento por teléfono, no digamos si eres la primera vez que vas a ver a una familia y llevas un cuestionario de preguntas que tienen que hacer, a la cual tienen que responder, de tal manera que una vez que has preguntado ¿y qué tal van las cosas? Y te dicen bien, siguiente pregunta. Es decir, este modelo, digamos, de superficialidad. Y, de nuevo, los buenos consejos como única intervención. Y luego tenemos, aparte de los servicios de adopción, los servicios de salud mental general a los que muchas de estas familias también recurren. Estos servicios de salud mental están frecuentemente poco disponibles y, de nuevo, ofrecen intervenciones de cara, teniendo en cuenta la magnitud de los problemas de los que estamos hablando, ofrecen intervenciones que acaban siendo de escasa utilidad. Uno de los problemas recurrentes es que el enfoque fundamental es a manejar los problemas de conducta, que es el emergente, claro, como lo que hace ruido.
es la agresividad, es la impulsividad, son los problemas en la escuela, etcétera, etcétera, la orientación fundamental de la orientación terapéutica fundamental es intentar resolver los problemas de conducta como si esos fueran todo el problema o como si esos fueran incluso lo fundamental del problema. Creo, y me alegra muchísimo de que esta jornada esté orientada, tenga un foco muy especial en los temas del apego y de la teoría del apego. A mí me preocupa un poco que la teoría del apego sea una de las más utilizadas, pero una de las peor entendidas, una de las más superficialmente entendidas, tanto desde el punto de vista de la teoría del apego en sí misma como desde el punto de vista de la comprensión o del manejo de situaciones. Me parece que necesitamos profundizar en esto del apego y llegar a una mejor comprensión de exactamente de qué estamos hablando cuando hablamos de apego y cuando hablamos de problemas de apego y de cómo abordar y de cómo evaluar y de cómo abordar los problemas de apego. Voy a poner solamente un ejemplo de algunas de las cosas que a mí me preocupan. En la teoría del apego, en la manera en que se ha divulgado la teoría del apego, hemos magnificado y hemos sacralizado el concepto de apego seguro. El apego seguro debe ser fantástico, estoy convencido. Pero si quienes estamos aquí representamos bien a la población general, y creo que quienes estamos aquí representamos bien a la población general, aproximadamente el 30% de nosotros tuvimos apego inseguro en nuestra infancia. Y aquí estamos, haciendo nuestra vida, cuidando de nuestros hijos, atendiendo nuestras obligaciones. Es verdad. Como tuvimos apego inseguro, somos emocionalmente un poco más frágiles. A veces cosas que a nuestros vecinos les dejan emocionalmente impasibles, estoy harto de ti, no quiero volver a verte. A ellos les dejan impasibles, bueno, tienen un mal rato. Nosotros, los que hemos tenido experiencias de apego inseguro, nos las tomamos en serio. Me ha dicho que está harto de mí, me ha dicho que ya no me va a volver a hablar. Bueno, es verdad, lo pasamos un poco peor, somos emocionalmente más frágiles. Y al cuarto de hora seguimos trabajando, seguimos haciendo nuestra vida, seguimos queriendo a nuestros hijos nos siguen queriendo a nosotros. Un ejemplo solo de hasta qué punto las cosas del apego a mí me parece que a veces no están suficientemente bien entendidas tanto en la teoría como en el diagnóstico y en la práctica profesional. Así es que, como digo, me alegro mucho de que en esta jornada haya un foco muy especial sobre este tema tan importante. Y un escaso trabajo de mentalización. También he estado unos minutos solo, Esther, ¿verdad? He estado unos minutos solo, tenía que estar traduciendo y haciendo otras cosas, pero en los pocos que he estado me parece que has mencionado este tema y has mencionado también algunas de las cuestiones, algunas de las preocupaciones que estoy trasladando ahora y lo has hecho con mucha más profundidad, detalle y conocimiento que el que yo pueda hacer. Servicios de salud mental general que no saben de adopción, que no entienden que un adoptado es un chico o una chica con unas experiencias muy concretas, con unas vivencias muy concretas, el significado de las pérdidas, el significado de los traumas, el significado de la identidad adoptiva, el significado de tantas y tantas experiencias que son específicas de la adopción y que uno tiene que saber para poder entender y para poder manejar clínicamente. Muy escaso conocimiento, falta de competencia clínica en la adopción y con mucha frecuencia un enfoque en la clínica individual que es muy insuficiente para muchos de estos casos. Muy bien, vuelvo ahora, doy un paso atrás. Recordad que había dicho que... thank you. Me avisan en inglés de que mi tiempo está al límite y me avisan de una manera bastante comprensible. Solo recuerdo que tuve 5 minutos iniciales de adversidad tecnológica y por lo tanto aquellos 5 minutos iniciales de adversidad tecnológica creo que deben darme derecho a 5 minutos más de exposición. Lo que quiero hacer ahora es simplemente recordaros que ninguno de los factores que he mencionado hasta ahora de manera aislada es suficiente para explicar el fracaso en las adopciones. Que la presencia aislada de cualquiera de las cosas que he dicho normalmente no es suficiente. Por ejemplo, un chico puede ser adoptado tardíamente y puede tener muchos problemas de comportamiento, pero tiene la fortuna de ir a parar con unos adoptantes muy competentes. O
que además de ser competentes o que además de ser competentes reciben ayuda profesional muy eficaz. Esa adopción está protegida, esa adopción no va a fracasar a pesar de que haya presente alguno de los factores de riesgo que la investigación sistemáticamente demuestra como relevantes. Hay una familia que recibe apoyos profesionales nulos o pésimos o insuficientes, pero ella sola es capaz de arreglarse con sus propios recursos, con los recursos que tiene a su alrededor, buscándolos por otra parte, etcétera, etcétera. Esa adopción no se va a romper. Y hay chicos y chicas que, a pesar de que viven en medio de las peores circunstancias de sus padres, de los profesionales, etcétera, etcétera, a pesar de eso son capaces de mantener una relación, son capaces de mantener una relación positiva en medio de esas dificultades. Lo que acaba llevando al fracaso es la acumulación crítica de varios de estos factores, particularmente cuando se suman, como antes os decía, cuando se alinean negativamente los factores en el adoptado, en los adoptantes y en las intervenciones profesionales. Mis últimos minutos, inevitablemente, tienen que ser en relación con temas de prevención. ¿Qué se puede hacer? Por una parte, lógicamente, limitar la exposición a la adversidad. Nuestros datos de Andalucía, desde que los niños son declarados adoptables hasta que se produce desde que los niños son separados de su familia biológica hasta que se declara la adoptabilidad pueden pasar 2, 3, 4 años. Desde que son declarados adoptables hasta que se produce la asignación pueden pasar 1, 2, 3 años. Los niños esperan. Y esperan en medio de la adversidad. Por lo tanto, todo lo que se haga por reducir la exposición a la adversidad, todo lo que se haga por acotar los tiempos, los esfuerzos dedicados a la preservación familiar, a la reunificación familiar, que debe intentarse en todos los casos, pero que debe intentarse teniendo el foco fundamental en el niño, teniendo el foco fundamental en la importancia del tiempo para el niño o la niña y, por lo tanto, la reducción de los tiempos de espera dentro del sistema de protección, tiempos en los cuales el niño parece como si se hubiera vuelto invisible. ¿Pero qué ha pasado durante estos 2 años? No hay nada en el expediente que explique que se haya hecho algo. ¿Por qué esta niña ha estado esperando 2 años? Desde que se produjo la declaración de adoptabilidad hasta que se ha producido la primera asignación. Minimizar institucionalización, minimizar cambios de familia, antes he hecho referencia a ello, mejorar nuestros protocolos haciéndolos más sensibles y poniéndolos más a la altura de la realidad actual de la adopción. Necesitamos, lógicamente, una mejor formación de profesionales, por una parte de los profesionales de la adopción, que a veces pues, llegamos a este tema desde otros asuntos y con un conocimiento limitado, con unas habilidades profesionales a veces limitadas, también de los profesionales de la salud mental que con tanta frecuencia van a recibir a estos chicos y chicas, también de la educación, porque los temas educativos son otro de los grandes asuntos en los que aparecen cosas que están aquí implicadas. Y algunos comentarios muy rápidos sobre las prácticas profesionales y la prevención de fracasos. Tenemos que ser conscientes de que muchas veces en la adopción hay riesgo. Hay una autora que a mí me gusta mucho que hablaba de los riesgos necesarios. Asumimos riesgos necesarios. No podemos dejar a este niño en una institución por si acaso no le va bien en la adopción. Tenemos que intentar su adopción. Vamos a asumir el riesgo, vamos a minimizar los factores de riesgo. Pero, por lo tanto, ser consciente de los problemas, ser consciente de las dificultades, aumentar la detección temprana de los problemas. Una de las cosas más chocantes para mí son estas valoraciones puramente impresionistas por parte de los profesionales, sin fundamentación, sin documentación, sin acreditación. Más continuidad y mejor calidad en los seguimientos, que no deben estar limitados al periodo inicial cuando hay factores de riesgo de por medio, cuando hay factores de riesgo implicados. Apoyos proactivos son familias que tienen dificultad para pedir ayuda. Si nosotros no vamos, no van a venir a buscarnos. Particularmente cuando tienen serias dificultades y piensan que van a ser culpabilizadas, les van a retirar al niño, van a ocurrir, y por lo tanto, si nosotros no vamos, ellos no van a venir a buscarnos. Me parece que, Esther, has mencionado el tema de las redes terapéuticas también. No es suficiente con que el niño tenga un terapeuta.
Se necesita una red terapéutica alrededor del niño o la niña donde estén implicados todos los que puedan, todos los que sean personas significativas en su vida. Y esa red terapéutica es la que puede acabar teniendo. Recordad, no podemos tener esta enorme desproporción entre la magnitud de los problemas y el tipo de ayuda que ofrecemos, porque si los problemas son de este tamaño y el tipo de ayuda que ofrecemos es de este tamaño, esa ayuda va a ser ineficaz, por definición, va a ser por definición ineficaz. Aumentar la competencia clínica para trabajar con familias. Hay currículums para profesionales, para la formación de profesionales, para hacerles competentes en temas de adopción, y luego hay muchos temas que tienen que ver también con la organización del trabajo, con la formación de los profesionales, con los equipos, con la especialización. Nos falta a veces dentro de los equipos de adopción buena supervisión de los casos, trabajo clínico, trabajo en grupo, trabajo en equipo. Necesitamos los profesionales, prácticas profesionales un poco más reflexivas, no podemos estar simplemente apagando incendios, no podemos estar simplemente corriendo de un caso a otro, tenemos no solamente que hacer cosas, sino reflexionar sobre ellas, y muchos de estos exigen unas ciertas condiciones de trabajo. Naturalmente, si yo tengo 500 casos no puedo hacer nada. El número de casos que cada profesional tenga, asignados para resolver simultáneamente, la estabilidad del profesional, de los profesionales dentro del sistema, forman parte de esta realidad que tiene que ver con la organización del trabajo y la especialización. En adoptantes, y termino, necesitamos una mayor apertura a intervenciones profesionales con actitudes no defensivas. Muy bien, pues muchas gracias.